Historias de la Biblia. Abraham y Abimelech. Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región de Negev y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cades y Sur. Estando ahí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. Pero aquella noche Abimelech tuvo un sueño en el que Dios le dijo: Vas a morir porque la mujer que has tomado es casada. Sin embargo, como él no la había tocado, le contestó: Mi señor, ¿acaso piensas matar a quien no ha hecho nada malo? Abraham mismo me dijo que la mujer es su hermana, y ella también afirmó que él es su hermano. Así que yo hice todo esto de buena fe. No he hecho nada malo. Y Dios le contestó en el sueño: Yo sé muy bien que lo hiciste de buena fe. Por eso no te dejé tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora, devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es profeta y rogará por ti para que vivas. Pero si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Al día siguiente por la mañana, Abimelech se levantó y llamó a sus siervos y les contó todo lo que había soñado. Al oírlo, ellos tuvieron mucho miedo. Después Abimelech llamó a Abraham y le dijo: Mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Estas cosas no se hacen. ¿Qué estabas pensando cuando hiciste todo esto? Así le habló Abimelech a Abraham, y Abraham contestó: Yo pensé que en este lugar no tenía ningún respeto de Dios y que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que ella es mi hermana. Es hija de mi padre, aunque no de mi madre. Por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me dio la orden de salir de la casa de mi padre, le pedí a ella que en cada lugar donde llegáramos, dijera que yo era su hermano. Entonces Abimelech le devolvió a Abraham su esposa, Sara. Además le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas, y le dijo: Mira, ahí tienes mi país. Escoge el lugar que más te guste para vivir. A Sara le dijo: Lo que le he dado a tu hermano vale 1000 monedas de plata, y eso va a servir para defender tu buena fama delante de todos los que están contigo. Nadie podrá hablar mal de ti. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios le devolvió la salud a Abimelech y a su esposa. También sanó a sus siervas para que pudieran tener hijos, pues por causa de Sara, el Señor había hecho que ninguna mujer de la casa de Abimelech pudiera tener hijos. El nacimiento de Isaac. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo que Sara le dio fue Isaac, y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Entonces Sara pensó: Dios me ha hecho reír, y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo, a pesar de que él ya está muy viejo. Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. El niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta, pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham: Que se vayan esta esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo: No te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua.
Se lo puso todo sobre la espalda, le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba, y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho, ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño, y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua. Ella fue y llenó de agua el cuero, y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán, y llegó a ser un buen tirador con arco. Más tarde, su madre lo casó con una mujer egipcia. Abraham y Abimelech hacen un pacto. Más o menos por ese tiempo, Abimelech fue a hablar con Abraham. Lo acompañaba Ficol, el jefe de su ejército, y Abimelech dijo a Abraham: vemos que Dios te ayuda con todo lo que haces. Por tanto, júrame por Dios en este mismo lugar que no nos harás mal ni a mí ni a mis hijos ni a mis descendientes. Júrame que me tratarás con la misma bondad con que yo te he tratado, y que harás lo mismo con la gente de este país donde ahora vives. Te lo juro, contestó Abraham. Pero Abraham le llamó la atención a Abimelech acerca de un pozo de agua que los siervos de éste le habían quitado. Y Abimelech le contestó: hasta hoy no he sabido nada de este asunto, pues tú no me lo habías dicho. Yo no sé quién ha podido hacer eso. Entonces Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y aquel mismo día los dos hicieron un trato. Pero Abraham apartó 7 ovejas de su rebaño, por lo que Abimelech le preguntó: ¿para qué has apartado esas 7 ovejas? Y Abraham contestó: para que estas 7 ovejas que yo te entrego sirvan como prueba de que yo hice ese pozo. Por esa razón, ese lugar se llamó Beerseba, pues allí los dos hicieron un juramento. Una vez hecho el trato en Beerseba, Abimelech y Ficol regresaron al país de los filisteos. Ahí en Beerseba, Abraham plantó un árbol, un tamarisco, e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Durante mucho tiempo, Abraham vivió en el país de los filisteos. Dios pone a prueba la fe de Abraham. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécele un holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces le dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego, y se fueron los dos juntos. Poco después Isaac le dijo a Abraham: Padre. ¿Qué quieres, hijo?, le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, 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 Abraham. Aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo:
No le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor a Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Después, Abraham le puso este nombre a aquel lugar: El Señor da lo necesario. Por eso, todavía se dice, en el cerro, el Señor da lo necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: El Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas en el cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. Abraham regresó al lugar donde se habían quedado sus siervos. Después, todos juntos se fueron a Beerseba, donde Abraham se quedó a vivir. Los hijos de Nacor. Al cabo de algún tiempo, Abraham recibió la noticia de que Milca también le había dado hijos a su hermano Nacor. El primero que nació fue Uz, luego nació su hermano Buz, luego Kemuel, que fue el padre de Aram, luego nacieron Kesed, Hazo, Pildas, Yidfar y Betuel. Este Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que Milca le dio a Nacor, el hermano de Abraham. Además, Nacor tuvo hijos con Reuma, su concubina. Ellos fueron Teba, Gaham, Tajas y Maca.